muchas gracias a todos por venir. Yo estoy en el Solarium, así que estaremos acá para tratar de coordinar un poco esta charla que me interesaba particularmente por ellos dos, porque me parece que son dos ansiosos. Está ansiosa Leila. Y para empezar, y también con el disparador de esta mesa que era el antes y después, pensar lo que nos pasó, lo que nos puede pasar de aquí en más y cómo nos armamos. Pensaba también en una pregunta bastante sencilla y muchas veces es operativa, funcional, muchas veces puede ser hasta poco sincera, que funciona en el ámbito social, ¿no? Algo que perdimos mucho también en este año quizás, o sea, ese contacto social, cómo nos manejamos en sociedad. Y pensaba esa pregunta de ¿cómo estás? Que muchas veces también se hace la pregunta sin esperar esa respuesta, una respuesta que por lo general es bien, para sacar, para salir, para esquivar ese problema que es en realidad esa pregunta, que es el ¿cómo estás? Está muy bien que te descoloque y cuando te respondan, bueno, ¿querés que te cuente? Entonces ahí realmente sabemos si queremos que nos cuenten o no. Y me parece que ese año que pasamos, el año pasado, me parece que la pregunta que yo más hice en el momento en el que llegaba a encontrarme con alguien era ¿cómo estás? Realmente ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás, cómo está la familia y quería saber cómo estuvieron ustedes en ese momento, en ese año, cómo los encontró y si pudieron sacar algo de eso, de ese confinamiento, de ese momento de un año que estuvimos bastante solos y en medio de una incertidumbre bastante complicada. Bueno, hola, buenas tardes. Yo estuve, no sé, es raro, ¿viste? Porque, bueno, por un lado la pandemia fue algo como muy radical y muy vertical. Es algo que evidentemente pasó, ¿no? Aunque había marchas al obelisco en contra de la infectadura, se inventaron palabras. Siempre pensé que lo que a mí me pasaba estaba relacionado con la idea de precisamente no saber qué estaba pasando, ¿no? Y a la vez había como una especie de, para usar la palabra ansiedad, ¿no? Había como una ansiedad constante en los medios, porque cuando estás en tu casa o te quedabas encerrado en tu casa o utilizabas mucho, yo no utilizo mucho las redes ni nada, pero sí, en este caso muy puntual, ibas a la televisión para ver qué iban a decir los actores que de alguna manera estaban determinando qué teníamos que hacer, ¿viste? Porque había cosas muy puntuales, como cuando estabas en un toque de queda sanitario. Entonces, lo que me acuerdo que me llamaba la atención por otro lado había como una especie de, bueno, había como dos carreras, por un lado era la carrera para encontrar la vacuna, ¿no? Que uno pensaba inmediatamente, ¿viste? Bueno, habrá una vacuna, nos podremos, la inmunidad del rebaño, todas esas cosas que se hablaban, ¿viste? Como se habló esta semana de Wanda e Icardi, ¿no? Dos significantes importantes. Y por otro lado, había como una ansiedad de los filósofos y de los escritores. Yo te estoy contando cosas que fui viendo, ¿viste? Así, medio al tuntún. Había una ansiedad por también de tratar de determinar, encontrar la vacuna filosófica. ¿Viste? Yo noté muy rápido que nadie quería decir que no sabía qué estaba pasando. ¿Viste? Zizek. ¿Viste que en español significa sí sé? Él sabe todo. Y sabe todo. Creo que sacó 2 libros cuando a las 2 horas de que teníamos la pandemia, él tenía un libro preparado anterior que modificó nada más que la palabra. Y me acuerdo que me impactó leer 2 libros de Zizek, que sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y después estaba el otro libro de un filósofo coreano
que se llama Byung-Chul Han, que yo sospecho que es un invento de la editorial, pero me parece un invento genial igual, porque me parece, no sé si ustedes lo vieron físicamente, es un coreano muy hermoso, es alto. Los coreanos, tengo un amigo que es coreano alto, pero es como como es la rareza. Él es alto, tiene una colita, estudió a Heidegger, vive en Berlín. Y él también escribió un texto muy rápido, creo que, yo supongo que estaba en línea con Zizek, viendo a ver quién llegaba más rápido a la vacuna filosófica. Y también estaba un filósofo que a mí me parece muy impactante, muy importante, que es Agamben, ¿viste? Que él también, ¿no? Salió a decir un montón de cosas. Había como una necesidad, me parece muy impactante, de tener que decir cosas, porque me parece que no soportamos vivir en estado de pregunta y en estado de incertidumbre. La verdad, yo formo parte de digamos, de un conjunto que sería uno de los privilegiados del sistema, porque pude mantenerme, tuve mi casa, pude darle de comer a mis hijos, básicamente lo que me interesa. Pero cuando uno habla de los que están varados afuera, ¿no? Cuando hablas, bueno, la gente que quedó varada afuera, y sin duda había problemas graves con respecto a eso, evidentemente los que quedaron varados afuera estaban antes de la pandemia, que es la gente que duerme en la calle. Y por otro lado, siempre me pareció que el verdadero virus al que uno tiene que enfrentar es el virus del capitalismo, que es un virus muy salvaje, muy radical, y que, a diferencia de otras situaciones, el capitalismo, como Rexona, nunca te abandona. O sea, ni siquiera cuando quedás excluido del sistema y quedás en la calle tirado boca arriba como los insectos de Ray, ni siquiera ahí te abandona el capitalismo. Es de una persistencia muy, muy inquietante. Hay un poema muy lindo que les recomiendo que lean hoy, si pueden, de Joaquín Giannuzzi. No sé si conocen a Giannuzzi. ¿Leyeron a Joaquín Giannuzzi? Es un gran poeta argentino, muy bueno. El poema se llama Basuras al amanecer. Y lo que hace Joaquín es hurgar. Bueno, Joaquín era un tipo que estaba medio mal de la cabeza. Y lo que hace es hurgar en un tacho de basura y describir las cosas que ve en ese cúmulo de basura. Y al final del poema, les podría recitar todo el poema de memoria, pero bueno. Pero al final dice una cosa que a mí me impactó mucho, que para mí está hablando sobre el capitalismo. Dice: consuela pensar que ni siquiera la basura puede ser obligada a abandonar el planeta. Y eso me parece como un círculo bastante difícil de vencer, ¿no? Entonces, cuando pensaba en la pandemia, también pensaba en toda la gente que se había muerto, porque se murió un montón de gente, ¿viste? Pensaba también en la forma en que nosotros nos expresamos con respecto a la gente que se va. Había como una especie de inflación de obituarios sobre gente muerta, que en realidad las personas que lo escribían hablaban más de ellos que de la gente que se había muerto. O sea, esa incapacidad de poder perderte en la otra persona y de necesitar tener una pandemia para estar en estado de servicio, porque en definitiva lo único que te puede salvar en la vida, para mí, son como dos cosas. Uno es convertir el dolor en aventura. Tenés dolor, sabemos que tenemos dolor, el pensamiento es dolor, y cómo haces para convertirlo en aventura. Eso es una cosa. Y la segunda es estar en estado de servicio por los demás. Cuando uno está en estado de servicio por los demás, se retrae el ego, que es lo que nos agobia constantemente. Entonces uno puede estar, yo diría, como más libre, ¿no? En realidad, lo único libre que hay es, por eso Mercado Libre es una tautología, es el mercado. Pero nosotros podemos intentar hacer un trabajo hacia buscar un lugar espiritual donde podamos sentirnos un poco más libres dentro de estas estructuras hegemónicas que, bueno, de alguna manera nos retienen. Así que cuando me preguntás qué estuve haciendo, estuve haciendo lo que estuvimos haciendo todos. Y después también uno tiene una cuota, si se quiere, de valentía, que es precisamente tener miedo y después vencerlo, porque igual salir a la calle, ocuparte de tus seres queridos, estar con tus amigos en el medio de todo lo que pasó,
me parece que son actos afirmativos y eso es lo que hay que reivindicar. Bueno, ¿cómo estaba, cómo estoy? Yo creo que en estado de... viví todo esto con incertidumbre, por supuesto. Creo que no es fácil convivir con la incertidumbre nunca, pero eso no es de ahora la pandemia. O sea, es una cosa inherente a estar vivo, digamos. Como yo soy periodista, viví muy soliviantada muchas cuestiones del discurso público, digamos, de todos lados, ¿no? De partidos políticos de toda clase, de medios de comunicación. Yo leí a un filósofo que a mí sí me impresiona muchísimo y que se llama Paul B. Preciado, que publicó un texto que fue publicado por el diario El País, creo, hace bastante poco tiempo después de que empezara la pandemia. Y creo que me pareció la única cosa inteligente que leí acerca de la pandemia. Hablaba de lo que iba a pasar cuando todo esto terminara. Pensé que estaba cayendo el coso. Cuando todo esto terminara, si es que terminaba, y lo que iba a pasar con meses, digamos, en los cuales uno iba a estar vivo pensando el cuerpo del otro como peligro, cómo eso nos iba a cambiar, ¿no? Todos somos bombas de virus, cómo eso nos iba a cambiar la forma de estar en el mundo. Digo, ese texto me pareció sumamente interesante. Yo viví por momentos siendo un eco de mí misma. Yo no estoy habituada al sedentarismo, a estar tanto tiempo en una misma ciudad. Es horrible esto que digo porque suena muy snob, digamos, pero es así. Sentí una gran violencia contra mí misma en el hecho de tener que estar en un mismo sitio. Lo entendía, por otra parte, sabía que eso era lo que había que hacer, no estaba como una loca diciendo, ¿por qué me hacen esto? No, sabía que eso era lo que había que hacer. Pero cuando toda la vida se transforma en domesticidad, yo en lo que pensaba, más que tener miedo del virus y de contagiarme, por supuesto me daba miedo de que se contagiaran personas que yo quiero, más que mi propio contagio, digamos, mucho más que mi propio contagio. Todos los días estaba esperando que sonara el teléfono y mi hermano me dijera que mi padre, que vive a 250 kilómetros, estaba contagiado y no poder ir a verlo. Eso me provocaba una especie de amenaza permanente, como creo que a mucha gente le pasó. Lo que a mí me preocupaba era el impacto que eso iba a tener en la escritura, tan miserable como eso. Me preguntaba y me pregunto todavía el impacto que puede tener en el estímulo, en la cabeza de una persona que escribe, la acumulación del tiempo monocorde, la acumulación del tiempo anestesiado, la falta de estímulo, los distintos tipos de shock o de estrés postraumáticos a los que uno se ha visto sometido mes tras mes. Primero, bueno, estar en casa, en la vida doméstica, que la vida doméstica sea eso todo el tiempo. Después las primeras salidas de a poco, empezar a salir, ¿no? Ver qué queda ahí afuera del apocalipsis, quién está vivo, encontrarte con una persona por primera vez, viajar por primera vez, atravesar una frontera por primera vez, ir a hacerte el test de PCR por primera vez y no tener idea de si te va a doler o si vas a terminar con una vena reventada en la nariz. Volver ahora a este encuentro presencial acá, por ejemplo, digo, ¿qué efectos tiene todo eso en la cabeza de alguien que escribe? ¿Cómo se procesa? ¿Se anestesia el músculo de la escritura? ¿No se anestesia? A mí sí me preocupó muchísimo todo eso. De hecho, lo primero que hice apenas empezó toda esta situación el año pasado fue escribir una nota para una revista de Brasil sobre el efecto, o sea, sobre lo que estaba pasando, no apenas empezó, unos meses después, digamos, con la creatividad y la escritura de ficción, ¿no? Y noté en varios de los colegas, bueno, colegas no, porque eran escritores de ficción, nada más, no de no ficción como yo. Lo que noté es que había casi como una superstición para no meterse demasiado en ese terreno, ¿no? Como gente que estaba trabajando en un proyecto, corrigiendo cosas, gente imposibilitada de empezar cosas nuevas, gente que no podía leer, gente que no podía avanzar, gente que había empezado una novela acerca de un hecho como muy traumático y que ahora
comparado con el trauma que estábamos atravesando todos, le había quedado como muy chiquitito el trauma de esa novela. Entonces, no sé, viví como muy atenta a eso, a mi egoístísima y propio proceso, auscultándome todo el tiempo, lo cual es muy enloquecedor y es sumamente estresante. Entonces, a veces bien, muchas veces muy mal, y con una enorme cantidad de preguntas, más allá de... la vez pasada leí algo de César Aira, que como saben le dieron el premio a Formentor hace muy poco, y dijo algo con lo que coincido plenamente. Dijo, no puedo entender, me enerva o me irrita, o me indigna, o algo mucho mejor seguramente, pensar cómo pueden creer en que se puede sacar algo bueno de la pandemia, que es la cosa más taxativamente peor que nos pudo haber pasado. Sí, yo coincido con esa visión un poco. No creo que uno pueda sacar mucha cosa buena. Perdón por el optimismo, por el pesimismo, pero eso. También había algo cuando pensaba esta charla, pensaba también en vos, Leila, y en tu trabajo, ¿no? En gran parte de tu trabajo es encontrar esa escena con el otro, encontrar y poder describir la respiración del otro en un encuentro. Y eso estaba prácticamente imposibilitado y no sé si volverá a ser igual, o sea, de aquí en más. Yo creo que sí, y creo que en términos del trabajo que yo hago, que es el trabajo periodístico, que es ir a ver, volver y contar, digamos, hay que dar una pelea ahí, me parece. Digamos, yo viví toda esta situación como en estado de pelea en muchos sentidos, contra mí misma, contra la anestesia, contra la angustia, etcétera. Y creo que la pelea en el oficio mío en particular, y el de tantos otros, digamos, tiene que ver con... no hacer que el Zoom se instale en el corazón del trabajo periodístico, digamos, que la gente no te diga, bueno, está bien, lo hacemos, pero lo hacemos por Zoom. Decir, no, mira, voy a tu casa, abrimos todas las ventanas, nos dejamos el barbijo. Sí, para mí escribí mucho de todas maneras, pero el trabajo de convencer al otro, si querés venir a mi casa que es grande, abrimos todo, voy a tu casa, abrimos todo. Ese trabajo es un trabajo que va a haber que hacer. Porque ya de por sí el oficio estaba bastante como burguesado, digamos, ¿no? Si se podía hacer por teléfono, se hacía por teléfono. Bueno, esto ha disparado eso a niveles estratosféricos. Entonces, me parece que esto de seguir viendo a la gente, de acompañar a la gente, porque hacer un perfil de una persona no es nada más entrevistarla, es verla vivir, es acompañarla a lugares, es ir con esa persona a sitios. Y todo eso se vio muy, lacerado, digamos, ¿no? Pero yo estoy haciendo casi todo presencial, casi no acepto cosas que no pueda ver al otro, tomando precauciones, pero sí noto esta reticencia, ¿no? Pero vas a venir a mi casa, mirá que es chiquita y qué sé yo, es complejo. Algo que decías vos, Fabián, me hizo acordar a una frase de Veteranos del Pánico, que era, estamos viviendo en una guerra abstracta. Me parece que la búsqueda de algunos intentos que pueden haber salido mal o bien, o esa idea de poner en palabras algo de lo que nos estaba pasando, algo que era invisible, una sensación, un sentimiento, era necesario. Ustedes necesitaron también, como o vos, Fabián, bajar al papel algo de lo que te estaba pasando en ese momento. Yo intenté bajar una aplicación para salir. Me cuesta mucho hacer eso. No puedo streamear HBO con el televisor mío. O sea, no puedo hacer nada. Y yo tenía que bajar una aplicación porque mi papá se estaba muriendo. Cuando empezó la pandemia, mi papá tenía 90 años. Y yo divido la pandemia en una primera temporada y una segunda temporada. La primera temporada es, yo le ponía título Incertidumbre y todo eso. Y la segunda temporada es Tinelli, que es cuando vuelve Tinelli, que es un acontecimiento que habla de que algo podía modificarse a pesar de la pandemia. Yo en la primera temporada de la pandemia lo que tuve que hacer básicamente fue tratar de ver cómo salir el primer día, porque la persona que cuidaba a mi papá no estaba más, no podía ir. Entonces se organizó como todo el día, era como una especie de Ulises de Joyce, donde con mis hermanos, yo tengo solamente 2 chats.
uno con mis hermanos y otro con mis amigos, que algunos viven lejos. Entonces, con mis hermanos, el chat se llamaba Papá en Pagola, que es la calle en Boedo donde él vive. Entonces ahí nos organizábamos y decíamos, bueno, ¿cómo lo cuido? Porque había que bañarlo, cambiarlo, hacer todo eso. Como, bueno, y lo que hice fue un día que me rendí, eso se lo recomiendo a todos. Me rendí, después de un montón de tiempo cambiando a tu papá y bañándolo y haciendo todo y tratando de hablar con él. Siempre me costó hablar con mi papá y ahí me costaba más. Un día volví a mi casa, me acuerdo que me tomé un whisky, 2 whiskies, 3 whiskies, 18 whiskies. Y agarré y dije, me voy a rendir. Eso te lo recomiendo. Pero me dije, no hay que rendirse solamente, viste, como me rindo, ¿no? Me rendí simbólicamente, las cosas hay que hacerlas simbólicamente. O sea, tiene que estar, agarré el pedazo de un, ¿cómo se llama? De un escurridor y una remera blanca mía y armé una bandera, ¿viste? Y eran las 11 de la noche y estaba lloviznando y la puse en el balcón. Y me acuerdo que al lado estaba Martina, que era mi vecina de ese momento, porque ahora me mudé, en la segunda temporada me mudé. Ella me preguntó, ¿qué es, por Vicentín? Yo le dije, no, es porque me estoy rindiendo. Y ella fue, cerró y bajó las persianas, porque dijo, este flaco empieza a tirar tiros. Pero ese día pude dormir re bien, porque me rendí, y al otro día salí, otra vez, a hacer todo. Entonces, un poco era eso, ¿viste? Como lo que yo pensaba todo el día era, bueno, ¿cómo hago para estar a la altura? La pandemia era como una especie de dogma, que ¿viste? Como el dogma de los directores. Bueno, no puedes hacer esto, si salís no puedes, como el juego del calamar, que me cuenta mi hija. Si haces esto sos boletas, si tocas a este... Yo me tenía que hisopar porque después cuando conseguí internar a mi papá no lo internaban porque no, la enfermedad estrella era el COVID, mi papá estaba muriendo de viejo. Entonces en un momento estaba como totalmente descompensado y se nos había ido de las manos a mis hermanos, no lo podíamos cuidar. Entonces en el día a día de hacer todo eso, mi preocupación constante era, bueno, voy a estar a la altura de las circunstancias de poder acompañar a mi papá hasta el final, viste bien, mis hijos se habían ido con la madre y me dijo, me los llevo, total, son 15 días y no los vi 50 días. Y cuando los veía era por un Zoom, que era como ver un programa infantil malísimo, con mis nenes hablando en cualquier cosa, era peor. Así que, digamos que lo que me preocupaba era eso, ¿no? Y no tenía tiempo, no se me daba el tiempo porque es algo que a mí me gusta mucho también, leer o escribir, ¿viste? Como que la ocupación era eso, ¿no? Y vos llegabas así muy de a poco, empecé a escribir en los 2 chats que tenía, ¿viste? Porque era lo único que tenía. Empecé a mandar unos pequeños poemas a mis hermanos, anotaciones que tomaba con respecto a lo de mi viejo y unos pequeños poemas a los amigos, que era el otro chat. Y mis amigos me decían que los poemas eran malísimos. ¿Viste? No, estos poemas son malísimos, tiralos. Entonces dije, no, ahora estoy traduciendo un poeta nuevo, que se llama Voy Fracasa. Y me dijeron, ¿en serio? Sí, conseguí un poeta. Le dije, aparte, no sabes, lo conseguí por Zoom, lo busqué, lo compré, no tenés que ir a buscarlo. Y le empecé a mandar los poemas de Voy Fracasa y me decían, muy buenos. Porque la gente nunca te quiere decir que lo que vos haces está bueno, ¿viste? Tus amigos te dicen malísimo. Bueno, esas cosas, ¿viste? Y así fue pasando, ¿no? Como que lo que me fue llevando, no tuve la posibilidad de estar adentro. ¿Viste? Estuve siempre afuera, entonces también vi una ciudad diferente, ¿viste? Tenía los miedos que tiene todo el mundo. Nunca tuve mucho tiempo para tener miedo físico yo con respecto a mí. Sí, por ahí pensaba, el día que tuve fiebre porque me di la primera vacuna y empecé a buscar una aplicación en el Smart TV que no existe. Entonces me di cuenta que estaba teniendo como 60 grados de fiebre. Se está cayendo ahí. Y me acuerdo que me produjo placer tener fiebre. Para mí, tener fiebre es como estar en la infancia. Me encanta tener fiebre. Entonces yo caí con fiebre y me estaba bueno, me tenía que llamar a todos los contactos, ¿viste? Porque era la vacuna lo que lo estaba produciendo. En realidad, básicamente fue eso. Fue como, no tuve... Viste que yo supongo que debe haber habido tantas pandemias como lo que estamos acá. Cada uno debe haber resuelto de acuerdo a las situaciones que tenía que hacer y habrá tomado, digamos, la praxis necesaria. Como Leia está diciendo, bueno, yo me escribía, para mí era importante. En el caso mío, en un momento sí, pero en otra parte fue estar ahí afuera y ver cómo la transitaba. Hay algo, bueno, del tema de la ansiedad, del tema de la... ser ansioso no significa siempre, o sea, ser ansioso es dudar muchas veces de uno mismo. Ustedes, en el momento de la escritura,
cómo los afecta la ansiedad para terminar un texto o abordar un texto, desarrollarlo, decir, bueno, este texto necesita, sea un poema o sea una crónica o sea un perfil, o sea, cómo los afecta la ansiedad y cómo la manejan ustedes en ese momento de escritura. Yo no sé si la ansiedad tiene que ver tampoco sé si soy una persona así sumamente ansiosa, así como... no sé, hay otras cosas que pasan cuando escribo, no sé si es ansiedad. Ansiedad de tenerte conmigo sería, en términos de tener el texto ya terminado, pero... hay una ansiedad, no sé si es ansiedad, pero forma parte como del método, que tiene que ver con dudar si esta vez también va a salir más o menos decentemente, digamos, y va a salir bien. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que, bueno, por supuesto sale muy mal siempre, pero digamos que eso se va repitiendo. Y hay una especie de fe, digamos, un poco ciega, de que si salió más o menos bien una vez, y dos, y 100, y 1000, va a salir así igual, de bien o de mal, la vez 1001. A mí lo que sí me pasaba o me pasa durante algunos momentos, es que esta falta de estímulo de la que yo hablaba, sí me produce cierta ansiedad, porque, bueno, yo escribo columnas, entonces cuando escribís columnas tenés que tener medio como una idea por semana. Yo no tengo una idea ni por año, con lo cual tener una por semana es como una impostación, viste que es como una especie de, no sé, debe ser que alguien tiene fe en que uno pueda hacerlo, porque uno fe en sí mismo no existe. Y entonces sí, a veces me preocupa eso, como que siempre va a pasar algo para que yo pueda escribir, o sea, dentro de mi cabeza, ¿no? Porque vos preguntabas recién si habíamos escrito sobre estas cosas que pasaban. Yo leí el texto vos escribiste un texto sobre el tema de rendirse. Sí, pues tengo que escribir columnas. Columnas en el diario, claro. Y entonces muchas de las cosas que yo escribí eran cosas que no pasaban, que pasaban solo en mi cabeza o en las páginas de un libro, etcétera. Pero yo, por lo menos como cuando escribo columnas, trato de pensar en no estar escribiendo siempre lo mismo, ¿no? Porque también hay gente que escribe siempre lo mismo a lo largo de 25 semanas, 50 semanas, etcétera. Eso sí me preocupa, me da como una especie de vergüenza escénica, digamos, ¿no? Que después igual termina pasando, pero bueno, uno trata de que no pase. Entonces, sobre todo al principio de la pandemia, noté que había escrito como 3 columnas seguidas. Creo que la primera se llamaba Después recordaré, ¿no? Y hablaba y decía, después recordaré que el viernes era el día de lavar la ropa, y que el sábado era el día de planchar, y que el sábado de la noche mirábamos tal cosa, y que en ese confinamiento duro que hubo al principio. Y después escribí otra, y después otra, y yo dije, bueno, la gente ya, o sea, debe estar harta de escribir, de leer acerca de lo que... Y a veces eso sí me preocupa, esta falta de contacto con los otros, esta especie como de entumecimiento del músculo de mirar, si no tendrá algún efecto en el entumecimiento, y terminará por entumecer el músculo de escribir. Supongo que estar alerta a eso es una manera quizás supersticiosa de que eso no suceda. Entonces, bueno, la ansiedad por ahí está más puesta en eso, ¿no? En pensar cómo va a seguir funcionando. Es como hacer funcionar el otro día un amigo, Matías Rivas, un editor chileno, me decía Campeón mundial de la ansiedad. Sí, campeón mundial de la ansiedad. Me decía, querida, cada texto es un cálculo renal. Y por momentos es un poco así, sí. Hay algo cuando lees las columnas de Leila, de teoría de la gravedad, todas juntas, hay también una especie de laboratorio ahí, ¿no? Como, sí, pero vos estás intentando... Cuanto peor, mejor es ese libro. No, pero estás intentando hacer algo siempre. O sea, ponerte una pauta a partir de cada texto y, bueno, experimentar, llevarlo hasta empujarlo un poquito más. Me parece que en ese sentido hay... Y me sorprenden también cuando leo tus columnas la cantidad de poesía que... No me sorprende, o sea, me parece espectacular la cantidad de poesía que citás, ¿no? Lo citás a Fabián un montón de veces. Todo el tiempo, te robo mucho, Fabián, por si no sabían. Pero te cito siempre. Eso es un honor, un honor. Pero a la vez me parece que leyendo las columnas de los dos o los textos y los libros de los dos, uno piensa también todas las relaciones que hay, porque los dos hablan de alguna manera
sobre el tiempo, o sea, sobre lo que pasó, sobre el tiempo pasado, pero también sobre lo que se va pudriendo de la intimidad de una pareja, de la vida cotidiana, de las máscaras que tenemos nosotros, que utilizamos, que buscamos o que encontramos a partir de la existencia, ¿no? Sí, bueno, creo que Fabián lo dijo todo con un famoso verso que dice todo lo que se pudre forma una familia. Yo creo que hay una temperatura existencial parecida. Lo que pasa es que me parece que Fabián tiene algo que yo no tengo. Yo soy como... Leila tiene pelo, yo no. Bueno, no, me refería a que vos tenés una sabiduría que yo no tengo, claramente. Y bueno, no sé, yo siento que estoy en etapa de desesperación, siempre. Mirá, a mí no superé el kinder de desesperación, estoy en salita amarilla una todavía. Cosa que me impactó de la ansiedad es que yo sí tengo ansiedad por ser millonario. Quiero ser millonario. Y me daba cuenta que todos los juguetes de mis hijos vienen con juguetes del colegio, son juguetes sobre la ansiedad. ¿Viste? Uno se llama papi, otros son todos tocados, los nenes tienen o girando. Y yo me agarraba ansiedad por descubrir el próximo juguete y hacerlo yo. ¿Entendés? Poder encontrar el juguete que me salve para siempre. Digo, ¿por qué no se me ocurrió el papi? Que es una boludez, es una cosa que hacen así. Entonces, me parece que la ansiedad está atravesando todo en general, ¿no? Y en el acto puntual de escribir, la ansiedad es un enemigo mortal, de la misma manera que las palabras son enemigos. O sea, usemos las palabras, pero sepamos siempre que son enemigos. Y porque muchas veces la capacidad de la potencia de escribir es preverbal, ¿no? Y los hechos que nos modifican la vida, que nos cambian, o sea, estoy pensando en la idea del acontecimiento, son hechos que antes de que sucedan no sabemos que van a pasar. Por eso son tan potentes, ¿no? Claro. ¿Viste? Cuando sucede el acontecimiento, no sabes cuándo va a pasar. No hay nada que te haga predecir que vas a tener un acontecimiento. Y de golpe estás atrapado por el acontecimiento. Eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, la amistad, el amor, el terror. Creo que nuestra vida, un poco por lo que decía Leila, para mí está relacionada en que de que somos muy chicos lo que nos ponen es la glándula del terror. Nos ponen una glándula del terror en la cabeza, como en una especie de formato fordista, y contra eso es el trabajo que tenemos que hacer todos los días. Porque esa glándula del terror básicamente es lo que construye después toda tu estructura vital. Siempre tenés miedo. Entonces por eso siempre querés estar seguro y que te den seguridad con respecto... Bueno, vas a ver una película de Darín, y porque Darín te da seguridad. Vamos a ver anoche una película de Darín. Bueno, no puede estar mal. No, alguna gente de Darín es un significante que le da seguridad. Voy a ver una de Darín, qué sé yo. Como otras personas piden que hacer una marcha de Obelisco por seguridad. Y las aplicaciones de Tinder son seguridad. A ver quién es, cómo lo conozco, cuál es. Quiero garantizarme que no voy a sufrir. Bueno, mala noticia. Ahí entra el mercado, ¿no? Que también es... El mercado para mí no se va nunca. Para mí el mercado está todo el tiempo. El mercado te persigue hasta abajo de la cama. Eso es espectacular. Entonces esa es una pelea con respecto a eso. O sea, estás abajo de la cama y yo me metí otro día abajo de la cama y estaba el mercado. ¿Entendés? Digo, eso es imposible, pero lo que digo es, me doy cuenta como vos citabas veteranos del pánico, digo, bueno, todos somos veteranos del pánico, ¿viste? Y en un sentido, sos como una especie, entre comillas, de sobreviviente, porque después hay sobrevivientes de otras cosas muy graves como de un holocausto, de la dictadura militar. Inclusive en los años 90 y 80 sobrevivientes de una fiesta porque podías agarrarte el SIDA, ¿viste? Y a mí me parece que algo que es muy potente y que tiene que ver que cualquiera de estas cosas que nos pasaron y nos atravesaron hacen que surja en uno una voluntad de afirmación que hace que, como decía Ley, ¿viste? Bueno, ¿venís a mi casa? Sí, voy a tu casa, ¿viste? Y también todos los gestos que sucedieron en la pandemia, cada gesto era mucho más potente, ¿no? Porque cuando alguien te tocaba o cuando alguien se te acercaba, esa persona se estaba jugando la vida en un sentido. Entonces, era mucho más potente todo lo que pasaba, era del orden un poco del acontecimiento. Yo le decía a los compañeros de los grupos de taller que haber estado atravesando todo este año, con todo lo que nos iba pasando, lo teníamos que dar al aire libre, si se pasaba algo, nos poníamos
frazadas, hacíamos fuego, pero el taller teníamos que seguir haciéndolo, ¿viste? Porque para nosotros, primero era hermoso porque el taller era como un anticasting, ¿viste? La vida es más hermosa cuando es un anticasting, ¿no? Donde vos vas y aparecen esas parejas o esa gente que parece un algoritmo de Netflix, planeados. Vos cuando vos te encontrás con la diferencia, con gente totalmente disímil a vos, y vos persistís en estar con esas personas en situaciones de riesgo, como fue la pandemia, y vas y escuchás lo que te dicen las otras personas en un taller o donde sea que vayas, y que es diferente a vos, y vos te abrís para que esa diferencia esté todo el tiempo presente. Me parece que es un gesto como, bueno, bastante heroico que tenemos todas las personas comunes. A mí me gustan las personas comunes y la gente que tiene vida privada, ¿viste? Así que me parece que un poco de eso fue lo que se fue atravesando, ¿no? Bueno, tratar de dar una pelea, una especie de épica pequeña, ¿no? Algo que decías también recién, que la palabra puede ser muchas veces algo que está en contra nuestra, y hay algo en los textos también de Leila que a veces es mucho más interesante o mucho más importante ese silencio que genera la escena que lo que pueda decir un personaje, ¿no? Me parece que trabajar literariamente el silencio es como un desafío bastante grande. No sé si un desafío, yo creo que es necesario, ¿no? A mí me interesa mucho en los textos, tanto en las columnas cortas como en los textos más largos, trabajar con lo no dicho, digamos, que lo que no está explícito, ¿no? Aparezca en el texto, a través del trabajo con las palabras, a través del trabajo con la disposición de los bloques, los párrafos, el sonido, la métrica, etcétera. A mí me parece que, digamos, si vos estás escribiendo acerca de un tema súper ominoso o muy cruel, o querés contar, qué sé yo, en una pequeña columna cómo se va desmigajando una pareja y la cantidad de pequeñas miserias y crueldades que suceden para que una pareja se termine, es una solución muy ramplona, decir, este matrimonio está desgastándose sucesivamente, cada vez les va peor, digamos, ¿no? Entonces trabajar con eso, recién Fabián hablaba del acontecimiento. Yo creo que lo que uno quiere cuando escribe es que el texto, seguramente no todos serán así, pero que yo cuando termino un texto y me siento contenta con ese texto, siento que hay una suerte de acontecimiento. Algo aconteció, algo pasó. Y creo que hay una intención muy clara de pulsar algo en alguien, y que ese algo sea repulsivo, revulsivo, molesto, hermoso, epifánico, eufórico. Quiero causar no quiero cambiar el mundo, para nada. Sé que no es esa mi intención. No quiero cambiar, pero ni la cuadra de mi casa, ni mi edificio siquiera. Pero pulsar algo en alguien, eso sí, para no sé, a veces con una intención de muy soliviantada, a veces muy insolente, otras veces para producir eso, como es una especie de epifanía, ¿no? Entonces, para hacer eso, no creo que uno pueda ser obvio y decir, esto fue fantástico, esta tarde en el Museo Sívori, lo pasé tan lindo, ¿viste? Si no terminás escribiendo como hablan a veces en las declaraciones que dan los jugadores de fútbol cuando terminan un partido, ¿no? Dicen, ¿qué sentiste al darle el pase? Que yo, bueno, muy bien, muy contento, todo muy lindo, hemos trabajado para esto, estamos todos muy contentos y ahora vamos a esperar el partido que viene. Entonces es como que, bueno, digo, yo quiero evitar ese lenguaje, un poco burocrático, ¿no? Y ahí trabajar con todo lo fantasmal, digamos, con lo que está pero no está, ir enhebrando todo eso. A mí me parece que eso es escribir, ¿no? Y Fabián mencionaba recién algo como que la ansiedad se lleva muy mal con la escritura, y yo creo que es así. Por ejemplo, hablabas de Mercado Libre, Fabián. Creo que en la primera temporada de la pandemia, yo nunca había comprado tantas cosas que necesitaba con un delivery a mi casa. Digo, yo cocino mucho y qué sé yo, pero a veces había cosas que no sé, el teclado de la computadora estaba todo cerrado, me rompió la ñ, me muero, o sea, no. Entonces, viste, comprar el teclado, comprar el mouse, comprar esto, comprar lo otro.
Y yo recuerdo que esos días de esperar que viniera el tipo con el teclado, o con lo que fuere, qué sé yo, con la lata de aceite, eran días tirados a la basura para la escritura, porque cuando estás esperando algo, no puedes escribir, yo por lo menos no puedo escribir. Por eso cuando escribo no hago nada más que escribir, digamos. Si tengo que esperar que me traigan un libro, me arruinaste el día. O sea, aviso para todo. Hay una frase que creo que citás en una columna, Leila, que es una frase de Fabián, que es que hay un momento en el que terminamos de llenar combustible en nuestra vida, ¿no? En algún Es momento... porque intenté hacer una publicidad para una automotriz. No, lo que quería preguntarles es si identifican, si pudieron llenar combustible. ¿Cuál fue la última vez que pudieron llenar combustible? Como ese combustible literario o de experiencia. Si la agonía de un padre puede ser un momento de llenar combustible o te agota y te saca. A mí me parece que el 80% del día somos esclavos. 90, 95. Pero hay momentos en que abrís como una especie de apertura en que estás presente, ¿viste? Entonces cuando estás presente, yo trato de buscar eso, estar presente. Y cuando estás presente, lo que querés es tratar de drenar y construir experiencias, llevarte experiencia, ¿no? Por ejemplo, para mí las selfies, ¿se dice selfies? Son como una especie de interrupción de la experiencia. Para mí la experiencia es saber que lo que vos ves, si estás presente y lo que te atraviesa, va a morir con vos. Ya está, tenés que aceptar eso. Y lo que hay que aceptar es la impermanencia. Todo es impermanencia, no hay permanencia. O sea que nadie te puede garantizar nada, ni Mercado Libre, nada. Ah, ¿no? No. No te van a llegar las cosas, o sí, por ahí te llega otra cosa y es mejor. Me llegaron otras cosas. Por ahí te llega otra cosa y es Sí, mejor, sí. ojo. Porque uno está esperando algo y viste y te llega. Una vez del barrio chino me llegó una bolsa entera de cosas que yo no había pedido. Jamás lo declaré. Entonces me parece que la búsqueda de tener experiencia, que también es algo que las personas por algún motivo dejamos de querer tener, ¿viste? Es algo muy importante querer tener experiencia, ¿no? Bueno, aceptar la mortalidad, la impermanencia y estar presente con las personas. A mí me cuesta mucho cuando estoy con amigos íntimos y ellos están mirando el celular, por ejemplo. Es algo que no entiendo que alguien quiera estar con vos y se ponga a mirar el celular. Por ejemplo, te digo una cosa, ¿no? También no es necesario el celular. Por ahí alguien te dice, che, quiero verte, y vas y está pensando en otra cosa. Dale. Pero a veces también la experiencia te implica mucho. O sea, es muy necesario. Sí, pero lo que digo es, tiene que haber como una... Me parece que no... Tiene que haber una especie de apertura de uno, de estar disponible, ¿viste? Sobre todo si estamos hablando de escritura. ¿Cómo escribís un poema? Un poema no es algo difícil. El otro día un compañero me decía, che, al final pues, escribir poesía escribe cualquier boludo. Le dije, sí. Y claro, y cuando él se dio cuenta de eso, empezó a escribir unos poemas sin parar. Espectaculares, ¿viste? Como un poco desmitificar eso, que la poesía es algo que está no sé en dónde y que te viene llegada por, no sé, te la manda alguien. Me parece que yo creo en la igualdad de las inteligencias, absoluto. Soy ranceriano. Eso no quiere decir que todos seamos iguales, porque por suerte somos diferentes. Pero sí creo en la igualdad o sea que hay una igualdad en las inteligencias y que todas las personas pueden escribir, que pueden hacer cualquier cosa, se tienen que emancipar. Vos pensás, nosotros vivimos en un país, no sé, ¿leyeron a Oscar Mazzotta? ¿Saben que Mazzotta fue el introductor de Lacan y no sabía francés? ¿Cómo carajo hizo para introducir a Lacan y que no sabe francés? Y encima Lacan no lo entienden ni los lacanianos. Lacan es un genio porque no lo entendés. Entonces te obliga a que vos te emancipes cuando lo tenés que estudiar. Y cuando cuando Lacan dice que la relación sexual no existe, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Cómo que la relación sexual no existe? Y te lo explica, te dice, no, cuando te habla del regalo envenenado, ¿qué es el regalo envenenado? Bueno, vos podés haber recibido un regalo envenenado por Mercado Libre. Claro. Un regalo envenenado es un regalo que alguien te hace y te destruyó la vida. Te dio un regalo y te destruyó la vida, te liquidó. Bueno, y después vos ves todas esas cosas, ese no entender a Lacan. Por eso son mejores las malas lecturas que la buena lectura. Cuando vos tenés una buena lectura, lees una lectura buena, la acumulás y después voy y se lo recito a Diego, le digo, aprendí esto. Eso es embrutecer, no es aprender. Emanciparte, ¿sabes cuándo es? Cuando no entendés. Por eso me encanta encontrarme con gente que no la entiendo. Me gusta la gente que está desesperada, que no entiendo, la gente que hace que yo tenga que ir hacia ellos. De la misma manera, cuando estoy leyendo,
Si yo leo un texto que me explica todo, como bien decía Ley, donde te están transmitiendo todo, entonces yo siempre soy un lector sentado, estoy así. El texto me dice todo, pero cuando el texto es Lacan, por ejemplo, como le pasó a Oscar, vos no sos más un lector sentado, sos un lector que se para y se mete en el texto. ¿Por qué? Porque ese texto tiene una hendidura donde permite que nosotros podamos poner nuestra experiencia. Porque si los textos no tienen una hendidura por donde uno puede poner la experiencia, no es un texto, es una publicidad. Y la publicidad lo único que te dice es, compra esto, hace esto, just do it. Nadie va a saber, bueno, todas esas publicidades que emite el capitalismo todo el tiempo, que conocemos, ¿no? Así que digo, me parece que lo que es emancipatorio para mí es saber que todos podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Que podemos hacer cualquier cosa ahora mismo, cuando salgan de acá. Si ustedes quieren escribir, escriban. Si quieren pintar, pinten. Si quieren ser swingers, sean swingers. Hagan lo que sea. Pero háganlo con mucha potencia. Digo, eso me parece que es muy radical. Y sepan que, bueno, que aparte es algo que dura un segundo. Es como un, no sé, como un momento de Instagram. Sí, es la potencia también del no, que vos... Sí. Sí, a mí acerca de lo que hablaba Fabián, yo tengo como muy identificado, yo estuve muy consciente buscando deslumbramientos y despertares. O sea, me tengo la temperatura muy bien tomada, digamos. Sé cuando estoy en un estado como de cierta impavidez y me pone muy incómoda eso. Y pasa en distintos momentos, ¿no? Hay momentos por lo menos a mí me pasa cuando momentos de transición de la escritura, ¿no? Pasas de descargar todo en un texto, generalmente un libro, y eso es como una especie de umbral, y es un umbral horrible y oscuro, digamos, al punto tal que decís nunca más en la vida voy a escribir otro libro más, ¿no? Te dejas todo ahí, quedas vacía, y hay una especie de gran estela de transición que medio te lleva puesto, ¿no? No es que no sigas escribiendo ni nada, pero hay algo ahí de la maquinaria que hasta que arranca de nuevo y va a ser distinta, y va a ser otra cosa, y va a ser desconcertante, y va a haber veces en las que no te guste eso que encontrás ahí. Pero también están esos otros estados que no son de transición, que son como de cierta anestesia, de cierta rigidización, que a mí me desesperan mucho. Y ahí busco esos sacudones, ¿no? Y tengo muy identificados en estos últimos tiempos cuáles fueron esos sacudones. Y siempre tuvieron que ver con algún artefacto cultural potente. Uno de esos sacudones fue la película El Club de Pablo Larraín, que la miré, o sea, quedé muda. Siempre escribí acerca de todas esas cosas. Digo, cuando fue un impacto así. Otro fue un libro de una psicoanalista francesa que se murió ahogada en el año 2007 o 2017, que se llama Andu Furmantel, que se llama Elogio del Riesgo. Es un libro increíble acerca del elogio del riesgo, de tomar riesgo, ¿no? Con un punto de vista psicoanalítico, o sea, no es un libro tan sencillo, pero tiene como momentos como sumamente líricos y poéticos. Y bueno, esta mujer tomó tanto riesgo que se murió ahogada tratando de salvar a dos amigos de su pareja, a dos hijos de una pareja de amigos, perdón. Otro de estos artefactos fue un libro de una mujer, poeta norteamericana, que se llama Anne Boyer. Escribió un libro sobre el cáncer, sobre su cáncer, que no es un libro sobre el cáncer, es un alarido sobre muchísimas cosas, que se llama, bueno, tiene un título espantoso en castellano, se llama Desmorir. Y otro de esos despertares fue algo más pasajero, por ser un artefacto cultural, pero de esas cosas que vas a ver y quedas completamente impactada, que fue escuchar cantar a la Tana Rinaldi el año pasado, o este año, ya no sé, junto a dos amigos en el Teatro Colón, un tango de Piazzolla. Y todos, yo vi solo a mis dos amigos, estábamos completamente paralizados mirando a esa mujer, por supuesto conectando con una cantidad de cosas del pasado. Digo, a mí ella me gusta mucho. Yo la iba a ver con mi vieja, la vi cantar canciones de María Elena Walsh, la vi cantar tangos, la vi cantar de todo. Y son como cosas muy identificables, digamos. No es que todo el tiempo, el resto del tiempo me lo pasé adormecida, pero quiero decir, eso fueron como despertares súper potentes. Y yo tengo una necesidad enorme de que eso me pase ahora con mucha más frecuencia, porque esas cosas siempre pasan. Pero sí creo que hay una voracidad de quiero ir a buscar eso de nuevo, ¿no? Y lo tengo como es muy raro, siento que hay como un cuadro, ¿viste? Esto y esto, no mucho más. Vamos a tener
oportunidad de hacer algunas preguntas del público, si ustedes quieren formularlas. Le estoy dando la espalda a mucha gente. Así que, si alguien quiere, hay un micrófono para poder acercarles. Si no, que griten. Sí, si no, que griten. Sí. Y si no, pueden gritar. El primer encuentro después de la pandemia, no es que estamos como con la pandemia todavía, entonces el primer encuentro que tuve fue con, déjame pensar, se me confunden las dos temporadas que mencionaba Fabián, no sé si fue antes o después de Tinelli. No, creo que fue a principios... Tinelli fue impresionante. Sí, Tinelli fue impresionante. Creo que fue a principios de este año, con una persona... con la que todavía estoy en contacto, y después así la primera como nota puntual que hice con alguien presencial fue una entrevista que hice con Camila Fabri, la escritora argentina, para el suplemento Babelia, que también eso fue como en mi casa, que era en ese momento estaba mudándose y todo esto, entonces bueno, pusimos en casa, abrimos todo, hacía frío, prendí estufa, teníamos frazadas, era todo como no estaban, no me acuerdo, bueno, recién medio que empezaba el plan de vacunación. Entonces eso, pero tuve bastantes encuentros con esta persona que te digo que estoy entrevistando, tuve muchos encuentros, y siempre hubo como mucha precaución, estábamos así como muy ansiosas por el tema de las vacunas, las dos, precisamente vos fijate, o sea, digo, a mí me interesaba mucho tener poder vacunarme para poder hacer ese trabajo de manera segura, ¿no? Eso. Sí, hay 3. Bueno, porque escribo, viste que escribo. Entonces me di cuenta que son unos enemigos descomunales. Siempre uno, no sé, tendría que ponerte como un, viste, cuando el otro día hablaba, vos escribís poemas de amor, por ejemplo. El amor es el tema más trillado del mundo y aparte lo que nos sostiene, básicamente. Entonces decís, ¿cómo escribís un poema de amor? ¿Viste? ¿Cómo haces para escribir un poema de amor que funcione, que esté bueno? Cuando hay tantos, ¿no? Tantos escritos. Se me vienen un montón a la cabeza en 10 segundos, ¿no? Los 20 poemas de amor de Neruda, ¿no? El regreso de Heráclito, de Borges, ¿viste? ¿Lo conocés? Yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Está bueno. Digo, hay un plan aritmético de Borges para trabajar ese poema, ¿viste? Y encontrar el lado donde las palabras no se vuelvan enemigos y no se te traben cuando tenés que escribir, ¿no? Porque a veces, me pasa muchas veces que uno se enamora de determinadas palabras y después no funcionan en el texto. Y también te pasa otra cosa que me parece que es algo que también, porque para mí una técnica te sirve para escribir, te tiene que servir para vivir, si no es como una tecniquería. Es una estupidez. Lo que quiero decir con esto, ¿qué es? Yo quiero escribir un poema sobre vos. Ponele. Una persona que me pregunta por qué las palabras son enemigos, podría empezar a escribirlo ya. Hacelo, no te Una prives. persona que me pregunta, hoy a la tarde una persona me preguntó por qué las palabras son enemigos, estábamos en un jardín, ponele. ¿No? Pero después lo empiezo a escribir y lo veo que lo que yo quería escribir no funciona. Entonces, ¿cómo logro seguir al poema y no a lo que yo quería escribir? Ese es un tema central en un momento de escritura. ¿Cómo hago? ¿Viste? Porque cuando nosotros somos adolescentes, casi escribimos una especie de literatura preliteraria, diría como precocinada todavía, ¿viste? Donde no podés discernir, los sentimientos tan potentes que no podés discernir y no los podés controlar. Entonces decís demasiado, mucho. Y a veces eso te pasa todo el tiempo, no es que cuando se terminó la adolescencia vos seguís, ¿viste? Se terminó, es constante. Entonces, ¿cómo lográs un estado de desapego vos para seguir al poema, seguir lo que quiere decir el poema y no lo que vos querías decir? Entonces yo empiezo a escribir el poema sobre la pregunta que vos me hiciste
en el jardín, y después me di cuenta que lo mejor del poema o lo que estoy escribiendo no tiene nada que ver con el jardín ni con responder tu pregunta. Ahí tengo que generar un estado de desapego. ¿Se entiende lo que digo? Y en la vida tenés que generar todo el tiempo un estado de desapego, porque si no te desapegás, apegás a la gente, las gastás y la destruís. Pasa básicamente eso. Si uno se vuelve accesible, si vos te volvés accesible a las personas, las gastás. No hay que volverse accesible. Y con las palabras pasa lo mismo. No tenés que volver accesible. El acto amoroso, el acto del amor o el acto del poema surgen del mismo lugar. Surgen de un acto completamente azaroso. Es un acto azaroso y afirmativo. Como el golpe de dados de Mallarmé. ¿Te acordás? Mallarmé, el golpe de dados. ¿Qué hace Mallarmé? ¿Qué dice Mallarmé? Mallarmé fue un poeta francés que de alguna manera se inmoló, se prendió fuego para que todos los demás que venían atrás pudieran escribir. ¿Viste? Porque la obra de él es una aniquilación de la obra en sí. Se prendió fuego, lo pensó tanto, ¿viste? Como Paul Valéry, que tenía a ese personaje que se llamaba Monsieur Test, ¿viste? El señor Cabeza. Borges decía que era mal gusto ponerle a alguien que piensa señor Cabeza, tengo razón. Pero digo, esa cosa de prenderte fuego con las palabras, por ejemplo, Mallarmé fue heroico, hizo una condensación de las palabras tan heroicas que todos los que vinieron después pudieron desarrollar lo que Mallarmé no pudo hacer. Es decir, que el error de Mallarmé nos dio a Mallarmé. Porque cuando vos vas a ver la obra de Mallarmé no te interesa, a mí no me interesan tanto los poemas, me interesa mucho lo que él hizo, la praxis malarmeana, más allá que ponerme a analizar los poemas. Entonces lo que quiere decir esto para mí básicamente es que hay un momento en que vos tenés que generar una actitud de desapego con respecto a lo que querés escribir. Si vos no tenés aprendida esa capacidad de desapego, es muy probable que el texto te escriba a vos, ¿no? Y que vos nunca puedas escribir un texto donde pueda entrar la experiencia de las demás personas. ¿Y cómo te das cuenta identificar qué es lo que quiere decir el poema y qué es lo que querés decir vos para poder alejarte de eso? Eso es como el golpe de Beatriz Kido en Kill Bill, ¿vieron? Que te dan un golpe y... ¿Vieron que te da el golpe y te morís a las 8? ¿Cuánto es eso? 3 puntos y Pero palma son del como corazón. caminás, ¿no? Que yo me acuerdo... Yo leía los Caminás unos minutos después con y después caes. Claro, claro. Yo me acuerdo que leía los poemas... ¿Leyeron a Alberto Girri? ¿Leyeron? Lean a Alberto Girri, es un genio, es comunal. ¿Por qué no lo están leyendo? Léanlo hoy cuando se van. Vean todo lo que dijo Leila, después tenés que decirles todo. ¿De qué? Todo lo que dijiste que te conmovió hoy, todas las lecturas, les todo. leo. No. Tenemos que leerles Lean eso. a Girri. Alberto Girri era un poeta del romanticismo, ¿no? De acá, que de golpe se convirtió en una especie de Astro Boy, dejó de tener sentimientos. Eso se ve en un libro que se llama El Ojo, está en Mercado Libre, que es una tautología. Está en Mercado, compren El Ojo, lean el poema que se llama Cuando la idea del yo se aleja, de Alberto. Alberto era un tipo que vivía solo y tomaba sol en la Plaza San Martín, le decían el Buda de la Plaza San Martín. Tenía un tostado como el de Mariano Clos, pero era natural. No lo hacía con unas máquinas. Girri, cuando vos leías el poema de Girri, no entendías nada. Sin embargo, había algo que te atraía. ¿Qué es lo que te atrae cuando te enamorás de una persona? Ves una persona y te cae mal, o no entendés lo que dice o lo que pasa. Y sin embargo, seguís viéndola. ¿Por qué la seguís viendo si no te importa? Porque hay algo ahí que se ve del orden del acontecimiento que se produjo. Hay algo que sabe en vos que vos todavía no sabés que sabés. Eso es el conocimiento más potente que tenés. Entonces, con los poemas de Girri te pasaba eso. Vos lo leías, decías, ¿qué es esto? No entiendo lo que dice. Y volvía. Un día estaba lavando a mi nene, bañando a mi... Yo soy un papá que baña a los nenes. Estaba bañando y ¡paf! Venía el golpe de Beatriz Kido. Entendía el poema de Girri. Se había abierto todo. Cuando entendía eso, me daba cuenta que lo que había hecho Alberto, que es un genio, era desapegarse del poema. Por eso, en un poema de Girri, búsquenlo, traten de buscarlo hoy hasta que lo encuentren, que en un momento yo decía, ¿por qué Girri en este poema dice atiende al texto? Es genial eso. O sea, estaba leyendo el poema y decía, atiende al texto. Claro. O sea, Alberto pensó en ese momento, atende al texto, ¿a dónde vas con la me? Atendé lo que estoy poniendo. Y lo pone. Esa decisión de poner atiende al texto en el medio del poema es una decisión radical de un poeta, porque Alberto Girri, como otros poetas, como Alejandra Pizarní y otras poetas y otros poetas, Leónidas Lamborghini, estoy pensando, son poetas fuertes. ¿Qué significa un poeta fuerte? Un poeta fuerte es alguien que determina que algo que antes no era poesía, ahora porque lo dijo él es poesía. Básicamente. Cuando Leónidas Lamborghini, en El solicitante descolocado, ¿leyeron El solicitante descolocado? ¿Lo leyeron o no? ¿No leyó nadie acá? Léanlo hoy.
Es una obra maestra. El solicitante descolocado, en un momento Leónidas dice, un huevo frito para mí y un huevo frito para vos. Yo lo leí y decía, ¿qué está diciendo? Pero esos versos me encantaban. Un huevo frito para mí y un huevo frito... No, oh, cuerpo de mujer, blancas colinas. Me gusta cuando callas porque estás como... No, era un huevo frito para mí y un huevo frito para vos. ¿Qué mierda es eso? Y después seguía el poema y decía... Y un día me levantaba con mi mujer y estábamos contentos, estaba re bien todo y era la casita del buen tiempo. Pero otro día me ponía mal y estábamos tristes y era la casita del mal tiempo. Yo volvía, ¿qué es esto? Y después me enteré, Leónidas había construido ese poema épico tan increíble, El solicitante descolocado, porque lo habían echado del trabajo, vivía en una casa con la mujer, no tenía nada, entonces lo único que comían era un huevo frito, tenía muy poca plata, y la casita que tenían era una casita que te decía si iba a llover o no. Con dos huevos fritos y con esa casita construyó un poema increíble. Eso es porque es un poeta genial. O sea, el tipo dice, esto que para nadie es poesía, para nadie sería poesía, para mí es poesía. Y lo voy a poner. Y ahí hay una potencia de afirmación vital que trasciende el texto poético solamente, sino porque evidentemente Leónidas vivía de esa manera, lo hacía de esa manera. Cuando vos estás escribiendo, no sé si te habrá pasado, Ley, pero estás escribiendo y exportás algo de la literatura a la literatura. ¿Cómo te llamas? Sí. Lucas. ¿No te pasó que estás escribiendo y decís, bueno, voy a escribir esto y digo, ¿cómo lo escribió Flaubert? Y voy. Y lo pongo. Eso es un concepto que se llama matrimonio de primos. Que es que trae de la literatura a la literatura. Y ahí acopla. Eso acopla. Cuando en Palo y Hueso, Lucas, Saer escribe 5 páginas sobre cómo se ve un sol de noche y cómo pega, no lo está extrayendo, no lo está exportando de la literatura, lo está exportando, vos te das cuenta que Saer lo vio, lo vivió. Entonces no produce el matrimonio de primos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y otra cosa que te quiero decir, Lucas, que si escribís como Flaubert, tenés que leer a Cucurto. Y si escribís como Cucurto, tenés que leer a Flaubert. Eso es lo que hay que hacer. Porque también nos pasa mucho eso, que hay gente que en la literatura te tocan los soldados o los soldadores. ¿Los soldados quiénes son? Los que dicen, no, Borges o Art, no, o este o el otro, no, o Leila o no sé quién. Malísimo. Ser un soldado siempre es malo. ¿Vieron lo que le pasa a los soldados? La promesa de guerra cero, no es mentira, mueren todos. Es horrible ser soldado y que tu sintaxis sea marchar, en términos de militar. No como la sintaxis de Gombrowicz, que era la sintaxis que marchaba de manera genial. Están caminando. Ahora, ser un soldador es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque agarrás lo que escribe Erland, lo que escribe Ley, lo mezclo, les afano, les robo, no me importa la originalidad, abandoné esa estupidez de querer ser original, mezclo todo y con todo lo que voy haciendo hago un texto. Eso era lo de las palabras como enemigos y todo eso. Bueno. Creo que vamos a ir terminando con esto. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a ustedes. La verdad que fue un placer, como siempre, escucharlos. Placer, gracias. Gracias, Diego. Gracias, Fabián. Gracias a todos. A vos, Fabián.